Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a Ángeles en mi camino. Yo soy Patti de la Torre y pues vamos a continuar con el estudio de las lecciones de un curso de milagros. No te olvides de estar muy al pendiente de tu propio proceso, de tomar conciencia de tus emociones, de tus pensamientos, cómo van evolucionando y definitivamente, primero, cómo vas evolucionando tú o cómo vas trascendiendo tú las diversas situaciones que pasan a tu alrededor. Acuérdate que quizá todavía no estés creando cosas nuevas, sino que todavía estés en la ola, ¿no? O en la onda expansiva eh, producida por el ego, ¿no? De mucho tiempo atrás. Y pensamientos que todavía, digamos, es como si tuvieran efecto en nosotros y que todavía pudieras empezar a ver tus reacciones que son completamente diferentes, por ejemplo. O sea, ten en cuenta mucho todo tu proceso para que lo puedas validar, sobre todo validar y además saber que no hay forma en la que tú, por ser el bendito Hijo de Dios, puedas fallar. No puedes fallar. No puedes fallar. Por ser quien eres, no puedes fallar. El bendito Hijo de Dios no está para fracasar, ¿sí? Va a ser un éxito rotundo. Quizá no hoy, quizá no hoy, pero te aseguro que empiezas a tener pequeños éxitos y esos cuentan y esos hay que validarlos, ¿ok? Bueno, vámonos con la lección número 101, que dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Acuérdate qué es pecado para el curso de milagros. Para el curso de milagros es un pensamiento equivocado, nada más, nada más. Lo demás son efectos. Lo demás, tu actuar es un efecto de un pensamiento equivocado. Entonces, acuérdate que no estás aquí para sufrir este el pago por esos errores de pensamiento, ni tampoco por lo que hayas hecho a través de tu actuar. Ok, y vamos a entender esto. Mm, Precisamente por eso el curso de milagros te dice, a ver, estás en un proceso y no eres culpable. No eres culpable, ¿por qué? Porque al fin del día tú estás actuando desde tu pensamiento. Si tú tienes un pensamiento de miedo, vas a actuar desde el miedo. Por ejemplo, si tú tienes un pensamiento de carencia, de que no te va a alcanzar, de que quizá te vayas a morir de hambre y tienes miedo de eso y no tienes la confianza en tu propio proceso de que sí vas a tener lo suficiente y a lo mejor hasta más, entonces actúas desde ese pensamiento, actúas desde ese miedo y entonces puedes llegar a defraudar. Lo estás haciendo desde el miedo. No eres culpable, no hay un pecado, solamente se requiere una corrección. Sin embargo, lo que el curso de milagros te dice es que mientras estás en este proceso, no le hagas al otro lo que no quieres para ti. Sé consciente. Ahora sí, usa tu fuerza de voluntad, usa el propio ego para decir, no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque si lo haces al final del día, lo único que estás haciendo es reforzando en ti la energía de baja frecuencia y la carencia en la que estás vibrando, para empezar. Y por otro lado, pues a nadie le gusta que lo defrauden, ¿verdad? Entonces, regla de oro, no hagas al otro lo que no quieres para ti, la regla de oro. Y la otra regla es no te hagas santo de antemano. ¿Qué quiere decir? Tengo miedo de no tener los recursos, ¿sí? Y entonces, pues voy a tener que hacer algo en mi vida que no me gusta. Por ejemplo, voy a tener que
no sé, no me gustan las ventas. No me gustan las ventas y voy a tener que vender algo, porque yo nací para tocar el piano, pero todavía tengo miedo de tocar el piano, porque siento que no me va a dar de comer. Y entonces necesito acudir a las ventas, aunque no me gusten. Eso es no te hagas santo de antemano. Otra es no te hagas santo de antemano porque te duele el estómago y dices, esto es una ilusión y no voy a atender la ilusión. No, ve al médico. Eso es no hacerse santo de antemano pero acuérdate que estás en un proceso y hay que aceptar el proceso. Y hay que caminar y hay que fluir con nuestro propio proceso. Que vamos a salir de aquí, lo vamos a hacer, pero tente paciencia y siempre recuerda cumplir la regla de oro, no hagas al otro lo que no quieres para ti. Y dos, no te hagas santo de antemano. Si tienes que poner límites, pon límites. Solo recuerda que si vas a poner límites, no sea transgrediendo la regla de oro. ¿Ok? Bueno. Entonces, todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible y entraríamos en un loop, ¿no? En un círculo vicioso del cual no saldríamos nunca. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Es lo que pensamos. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que la claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que pueden saldar la deuda que tienen con Dios. Y fíjate nada más, recuerda cuántas veces has dicho, es que yo soy muy bueno, ¿por qué a esa persona que es tan caprichosa, que juzga a la gente, que hace tal cosa, porque a ese sí le va bien y a mí no? Estás vibrando en carencia, estás vibrando desde la percepción del ego, donde el actuar merece un castigo. Y créeme que si estás juzgando a tu hermano de esa manera, también te estás juzgando a ti y por lo tanto el castigo primero, el más cerca, eres tú. Y puede ser que te estés castigando de muchas formas, a través de un autoboicot, por ejemplo. Y el autoboicot, pues hay muchas maneras. Uno de ellos es pensar que no puedes salir. Uno de esos autoboicots es pensar que la manera en la que eres no la puedes cambiar, que los patrones de pensamiento que tienes o tus patrones de actuar no los puedes cambiar, que estás encadenado a ellos. Eso es un autoboicot, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo al ego que tome las decisiones por ti. Eso es un autoboicot. ¿Ok? Bueno. Ah. Quiero agarrar un poquito antes, porque si no, no se va a entender la idea. Entonces voy a agarrar desde si el pecado es real. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, de Dios, mas él los guiará mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Este es el pensamiento del ego, este es el círculo vicioso del ego, donde no hay escapatoria, donde no hay perdón, donde tienes que pagar a fuerza, ¿sí? Y créeme, puedes pensar que tienes que pagar todas tus vidas por algo que por un error de pensamiento que cometiste en tal punto, en tal lugar, hace
quién sabe cuántos cientos de años o más, quizá miles, y tengas que seguir pagando por eso que hiciste en algún punto, créemelo. Entonces, hay que estar muy atentos y tener conciencia de que no eres culpable y de que puedes cambiar tus patrones de pensamientos y que entonces ahora sí puedes actuar desde la mente recta, ¿sí? Con pensamientos rectos, con pensamientos que provienen de la mente de Dios y de forma automática tu actuar es completamente otro, es completamente amoroso. ¿Por qué? Porque tu actuar, tu emoción, que es tu motor, está obedeciendo a la mente de Dios, de la cual tú participas, de la cual tú eres parte. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. Ese también es parte del pensamiento del ego. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todos. Lo voy a volver a leer nada más para que veas el pensamiento del ego y puedas tomar la decisión de si quieres seguir ahí o ya quieres algo diferente para ti. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todos. O sea, todavía que estás ya en los huesos, ya de verdad que ya no puedes más, ya no puedes sufrir más, ¿sí? Entonces llega ese poder divino, de acuerdo a la visión del ego, que te va a despojar de todo, porque no hay forma de escaparte del pago, porque además el ego lo que hace es, no nada más pagas lo que debes, sino además los réditos. Y pues esos réditos se van cobrando de rédito sobre rédito, ¿sí? En una palabra jurídica, pero no la voy a usar, pero me da risa. Entonces, es, digamos, pagar interés sobre interés, ¿sí? Entonces, dice, su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Esa es la visión del ego. Esa es la visión y no hay manera de salir. Y te digo, hay veces que estamos en ese círculo vicioso hasta por miles de años y lo estamos experimentando aquí. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz con mayúscula que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Es absurdo. Entonces no habría salvación realmente, nunca habría salvación. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros somos los culpables de que su Hijo esté crucificado? ¿O cuántas veces nos hemos echado culpas, sí, que no nos corresponden? ¿O cuántas veces nos hemos sentido culpables toda nuestra vida sin saber por qué? Porque en algún momento tomamos una decisión equivocada en nuestro pensamiento y evidentemente eso nos llevó a actuar de alguna u otra manera. Y llegamos al año 2021 y no sabemos por qué seguimos sintiéndonos culpables de algo.
Y no sabemos por qué nos va tan mal y no sabemos por qué seguimos castigándonos como lo hacemos, de forma inconsciente, por supuesto. Bueno, hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. Y acuérdate, la expiación es la corrección de la mente, nada más. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Ve nada más qué cosa tan maravillosa. Lo voy a volver a repetir. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. A ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios con mayúscula, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Y di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias y fíjate lo que te voy a decir. Ni siquiera el pecado del otro tiene consecuencias sobre ti, a menos de que tú así lo elijas, a menos de que tú quieras que ese error del otro tenga efecto sobre ti. Y es precisamente cuando entonces te importa todo, te importa o te afecta, perdóname, no me equivoqué de palabra, te afecta todo, te afecta el error de tu hermano que se te cerró en la avenida, te afecta el error de tu hermano que es tu jefe que te exige, te afecta. ¿Y por qué te afecta? Porque cómo es posible que esta persona que se me cerró en el auto no siga las normas? Y entonces vas enojado todo el día porque alguien se te cerró en el camino. O estás enojado porque tu jefe te exige y te exige y te exige y te exige y es una exigencia que no puedes solventar. ¿Y por qué te afecta? Porque al final del día tú tienes un error de pensamiento, que es que si te sales de ese trabajo que no te gusta o donde te exigen de más, no vas a poder sobrevivir. Por ejemplo, o sea, entre muchos, no necesariamente tiene que ser ese, es un ejemplo que te estoy dando, ¿sí? Eh, otro ejemplo y que además puedes decir, te puede molestar incluso hasta que lo diga, pero lo voy a decir porque es muy ejemplificativo. Que te traicionen, que te engañen, por ejemplo. ¿Y por qué te afecta que te engañen? ¿Por qué te afecta? ¿Porque perdiste acaso un lugar? ¿Porque porque tenías puestas las expectativas de que toda la vida tú fueras especial para ese alguien? Porque hiciste, evidentemente, después de decir estas dos últimas, porque hiciste de la otra persona un Dios falso y el Dios falso se te cayó porque no estabas al pendiente de ti, de tu propia compleción, de ser un ser completo y le dejaste a otra persona en sus hombros tu bienestar.
Ese es un error también. Ese es un error que hay que corregir, que necesitas del otro para estar bien, que necesitas que cumpla todo lo que tú quieres para estar bien. Y me podrás decir, pero es que ¿cómo es posible que voy a permitir que pasen sobre mí y que me engañen y con otra y que no lo aceptes? Porque entiende algo, estás en un proceso. Quizá todavía no estés en el punto donde digas, puedo pasar por alto este tipo de errores. Está bien, pero por lo menos date cuenta de que no es el error del otro lo que te duele, es tu propio error, es tu propia percepción de ti. Ese es el punto. Cuando la voluntad de Dios para ti, para mí, para todos, es perfecta felicidad. Si el otro te está engañando, si el otro te está pintando el cuerno, como se dice, ¿sí? Es porque está actuando desde el miedo. Está actuando desde el miedo y tú también tienes miedo de que te deje, porque si te deja te vas a ir para abajo porque dependes de esa persona. Están vibrando en la misma frecuencia, por eso te encuentras a este tipo de personas en la vida que te traicionen, pero si tú te dieras cuenta desde una perspectiva más elevada, desde la perspectiva de Dios, es que nadie te puede traicionar. ¿Quién podría traicionar al bendito Hijo de Dios? Absolutamente nadie. Y esto no se queda en palabrerío, se queda en la profunda, en la profunda conciencia, está en la profunda conciencia de saber quién eres, de saberte completo, de saber que no necesitas que tu bienestar no depende de nada que es externo a ti, hagan lo que hagan. Decidan hacer con su vida lo que quieran hacer. Al final del día están en su proceso. Y el otro día subí precisamente un post donde habla de, déjenme ver si lo localizo aquí. Mm, 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 mm. Subí un post precisamente hablando de el corregir al otro. Entonces, déjenme ver porque aquí lo debo de tener. Que dice así. Aquí ya lo tengo. Tu función, tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Cualquier intento que hagas por corregir a un hermano significa que crees que puedes corregir y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. Entonces, y el corregir puede tener muchas facetas. Puede ser castigar, puede ser eh, eh, castigar de mil formas, ¿no? Eh, simplemente incluso desearle mal. Toma conciencia de que con la vara que mides serás medido. Si tú juzgas a tu hermano, te vas a juzgar a ti, porque estás viendo la paja en el ojo ajeno, no has visto tu tema, no has visto lo que tú tienes que arreglar de ti. Y entonces es más fácil ver esa paja en el ojo ajeno y ver este, eh, sus atrocidades, pero no las tuyas. Y no las tuyas, y dirás, es que yo no hago nada. Sí, pero no has visto la atrocidad contigo. Te voy a contar algo. Puede ser, puede llegar a suceder porque es algo que a mí me sucedió, haber cometido un error garrafal, el peor error que pude haber cometido en vidas pasadas. El peor. E ir por vida en vida, vida en vida, pagándolo. Hasta que me perdoné. Y eso, el castigarme durante tantas vidas,
¿sí? E incluso en esta, ese era el ataque que yo tenía que dejar de hacer en contra de mí. ¿Y cómo salí de eso? Pues pidiendo ayuda a los ángeles y aceptando la ayuda, evidentemente, de un terapeuta que me ayudara precisamente a ir a ese punto exacto donde yo había decidido de forma incorrecta, perdonar, liberar y decir, ya no soy culpable. No soy culpable. Tuve un pensamiento equivocado. ¿Basado en qué? En el miedo. Punto. Entonces, se te hará esto rarísimo, pero yo te lo quiero participar como todo lo que yo pongo a tu servicio, todas mis experiencias. ¿Para qué? Para que sepas que lo que tú vives tiene una solución. Tiene una solución y que tienes todo el derecho a ser feliz, independientemente de lo que los demás hagan, porque ese no es tu tema. Tu tema es responsabilizarte de tu propia felicidad. Cada quien tendrá el tema que tenga que entender y que atender. Tú atiende los tuyos y verás que lejos de estar exigiéndole al otro que cambie, corrigiéndolo, va a llegar un momento en el cual lo puedas aceptar con todo el corazón abierto, a pesar de sus errores, porque sabes perfectamente bien que sus errores son los que has tenido tú contigo y a lo mejor con otros. Y puedas perdonar y puedas abrir el corazón y entonces sí amar incondicionalmente, sabiendo que tu hermano, que esa persona es parte de ti y que sin él no vas a poder ascender o llegar al reino de los cielos y sin él tampoco vas a poder traer el cielo aquí. ¿Ok? Entonces recuerda, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias, a menos de que tú lo elijas, a menos de que tú lo decidas, proyectar en ti y en otros. Pero Dios no tiene nada que ver en eso, nada que ver, nada, absolutamente nada. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura, ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe, recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y me dirás, entonces, si voy a necesitar ir a terapia, ¿por qué tanto estar estudiando las lecciones de un curso de milagros? Porque las lecciones de un curso de milagros te dan pie a que tomes conciencia de tu proceso y que vayas viendo cómo vas avanzando y que sepas que si hay algo que no puedes solucionar, que sigues y sigues en el mismo círculo vicioso, puedes acudir a un terapeuta, incluso basado en el curso de milagros, porque hay terapia basada en el curso de milagros, ¿sí? Atentamente, yo también te puedo ayudar, ¿sí? Para que vayas y digas, para que veas en qué momento fue, cuál es la causa, cuál es el pensamiento erróneo que sigues sosteniendo hasta el día de hoy para estar creando y atrayendo las situaciones de vida que están vibrando en tu misma frecuencia vibratoria. Liberarlas, perdonarte y cauterizar la herida. ¿Ok? Hasta aquí dejamos la lección número 101. Nos vemos en el siguiente video. No te vayas sin dejarme un like, darme un comentario, hacerme saber que estás ahí y que te estoy sirviendo. Chao.